En los últimos años Sony nos ha dado terribles películas de Spider-Man sin Spider-Man, algo que en mi opinión se pone cada vez peor y peor, solamente por la excusa de que los derechos de Spider-Man no regresen a Marvel Studios. Puedo entender ese punto, pero ¿por qué darnos películas tan mediocres, terriblemente escritas y que al final de todo los villanos que presentan o secundarios terminan siendo personajes sin alma al no tener un Peter Parker Spider-Man en ellas? La verdad es que todo esto ha sido un desastre y por eso en este video quiero darles mi opinión sobre toda esta situación, lo que tienen planeado y lo que pienso de cada película que ha estrenado Sony en live action a partir de Venom. Esto se va a poner feo. Como ya mencioné, que hagan películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man es algo que no tiene nada de sentido, ya que muchas de las motivaciones presentadas suelen ser muy vacías, planas, les falta algo para que sean mucho más interesantes. Y creo que de todas las películas que han hecho, el que más se puede sostener entre comillas sería Venom, y aún así sus películas no han sido nada buenas. La primera película creo que es la más aceptable en comparación de sus continuaciones, y sí, recaudó buena taquilla. Tom Hardy como Eddie Brock físicamente es perfecto, aunque pienso que puede estar un poco viejo para ser el Eddie Brock de Spider-Man de Tom Holland. ¿Qué? Aún así ni siquiera Sony sabe qué hacer con cada película que saca porque en cada momento se llenan de contradicciones tras contradicciones. Supuestamente el Venom de Tom Hardy tendría peso en el universo cinematográfico de Marvel, pero al final su tercera película contradijo estrepitosamente lo que se estaba planteando al final de No Way Home. Habían dejado claro que había quedado un pequeño residuo de Venom en el universo cinematográfico, pero en el inicio de la tercera película de Venom ahora se dice que eso nunca pasó, porque siempre se había quedado en el universo de Sony. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Algo así como pasó con la película de Morbius, que inicialmente al parecer estaba dentro del universo de Tobey Maguire, por una de esas imágenes promocionales que vimos en su momento. Ya cuando se estrenó la película descartaron todo eso. ¿Para qué tantas conexiones al inicio cuando se está promocionando algo, si al final todo lo están descartando siempre? Estamos claros de que Disney y Sony lo que quieren es dinero, pero ¿por qué no hacer que esas películas de Sony tengan de verdad un impacto dentro del universo cinematográfico de Marvel? Yo sé que más que todo es por los problemas del contrato de los derechos de Spider-Man y el paquete de sus personajes. Pues sí. Es increíble cómo un estudio que nos trajo joyas como Into y Across the Spider-Verse también nos ha dado en los últimos años terribles películas relacionadas con Spidey pero sin Spidey. Otro detalle también es que Marvel Studios en los últimos años está como que en la cuerda floja con tantos productos mediocres que nos han dado. Ojo, no todos. Y no, tampoco es que todo tiene que ser perfección. Pero estamos claros de que nos han dado cosas bastante malas, como Miss Marvel, She-Hulk, Invasión Secreta, Echo, The Marvels, Thor Love and Thunder, próximamente productos que nadie pidió como Ironheart, Wonder Man, y en el caso de Agatha simplemente esa serie no la voy a ver porque no me llama absolutamente nada la atención el personaje. Cumplió su rol en WandaVision, pero darle esa importancia para darle su propia serie individual se me hace innecesario. Hay gente que le gustó la serie, lo respeto, pero me parece que es un producto muy conformista. Como dije hace rato, la primera película de Venom la puedo definir como regular zona. Está entretenida hasta cierto punto, pero está muy lejos de ser una maravilla. Su segunda película me pareció una cagada por el simple hecho de desperdiciar a uno de los mejores y más violentos villanos de Spidey, es decir, Carnage. Simplemente lo nerfearon demasiado. Y ya cuando vi su tercera película se reafirma de que Sony tiene que parar con este universo de Spider-Man sin Spider-Man. A mí, no sé si a muchos, pero a mí me dejó un vacío, la sentí irrelevante, personajes secundarios que son demasiado nulos en la vida y que no aportan nada. Los actores de Mordo y el Dr. Connors reciclados aquí haciendo de otros personajes me parece un despropósito. Especialmente este personaje que me pareció demasiado inútil e irresponsable con su familia. Y en el caso de este, la verdad es que se sintió muy castroso. Presentan una subtrama también de una científica a la que le mataron el hermano, pero su historia queda en el aire. Y al final tampoco se explora nada sobre eso. Por otra parte, Null es un villanazo que serviría para una película a nivel Vengadores. Y para la forma en cómo lo mostraron en esta película, la verdad es una decepción. Eso sí, no puedo negar que su introducción en la película fue espectacular. Se dice que supuestamente ese villano va a tener relevancia en la cuarta película de Spider-Man de Tom Holland, pero de momento no creo nada de eso. Espero equivocarme. Y si bien hasta cierto punto esta tercera película me pareció entretenida y algo mejor que la 2, contradice lo que dije hace rato que dejó muy claro No Way Home.
además de también tener diálogos flojos, CGI en varias partes que no se veían muy bien. Pareciera que Tom Hardy hizo esta película con flojera, lo sentí como si estuviera cansado, no tenía la misma energía que la primera y la segunda, tal vez por culpa de guión. Aunque eso sí, tengo que decir que la escena del caballo venomizado, además de los otros animales, me gustó bastante. Y esto que voy a decir no sé si va a ser una opinión impopular, pero yo, Armando, prefiero al Eddie Brock Venom de Topher Grace, que al menos sus motivaciones eran más interesantes, ya que tenía a Peter en medio ya que quería vengarse de él. Incluso que por lo mismo es un poco más fiel a los cómics. Aunque también estoy claro que su transformación a Venom y su protagonismo fue bastante desperdiciado en Spider-Man 3. Aún así, esta película me parece mucho mejor y me gusta más que las 3 películas de Venom. Tal vez si el Eddie Brock Venom de Tom Hardy tuviera las mismas motivaciones que el de Topher Grace de Spider-Man 3, tuviéramos al Eddie Venom perfecto. Hablando ahora de la película de Morbius, este personaje siempre me ha gustado como villano de Spider-Man, pero su película individual fue malísima, predecible y bastante cliché en varios aspectos. Especialmente con ese villano que era como una contraparte de Morbius. Yo quiero ver a Morbius en el cine, pero como villano de Spider-Man, no como un antihéroe. Y en tal caso de verlo como antihéroe, cosa a lo que no me niego, primero tendríamos que verlo como villano de Spider-Man, y después más adelante que se reivindique, porque sí, él en los cómics ha sido antihéroe. Otra idea súper interesante es que en una futura película aparezca Blade para ayudar a Spider-Man a combatir a Morbius, algo así como pasó en la serie animada de los 90s. Que por cierto, no entiendo cómo es que a Marvel Studios se les ha complicado tanto hacer una película de Blade. Han pasado como por 5 borradores y han cambiado como de 7 directores, cuando se supone que la premisa es demasiado simple. Es un cazador de vampiros cazando a vampiros, eso es todo. En cuanto a la escena post créditos que nos dejó la película de Morbius, también fue una cagada y tampoco tiene sentido. ¿Por qué enviar al buitre del MCU al universo de Sony? ¿Para qué? Incluso, ¿para qué recluta a Morbius si Morbius no tiene ninguna motivación para enfrentarse a Spider-Man? Es que Sony de verdad todo lo está haciendo con las patas. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Pero sin duda lo peor de lo peor que nos ha dado Sony en este universo nivel diarrea fue sin duda la película de Madame Web. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! O sea, ¿quién en su sano juicio pensó que la historia presentada tendría éxito? O que sería una película rentable. La película fue ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Y creo que para la gran mayoría también. De hecho, cuando salieron las primeras imágenes promocionales y el tráiler de esta película, me daban vibras algo así como Catwoman del 2004 o Elektra del 2005. Pero es que Madame Web fue muchísimo peor que Catwoman y Elektra. Ni siquiera las 2 tramas de Sydney Sweeney salvaron la película. Estoy caliente. Eso sí, Sydney Sweeney como Julia Carpenter se me hacía perfecta, una calca del cómic. Y aún así la película es un despropósito total. Un villano super nulo en la vida, creo que hasta más nulo que la villana de The Marvels. Sus motivaciones no eran claras, nunca se sintió como un gran peligro y es vencido muy estúpidamente. Entonces, ¿por qué vender tanto en las imágenes promocionales, pósters y trailers a todas estas Spider-Womans con sus trajes, cuando en 2 horas de película creo que aparecen con sus trajes puestos menos de 40 segundos? Creo que 20 segundos al inicio y 15 segundos al final, algo así. Además de diálogos y referencias que dan demasiado cringe. ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! El detalle también es que Madame Web como personaje nunca ha sido tan importante como para darle su propia película. Ella solamente sirve como guía y mentora de Peter Parker sin ir más allá, así como también se vio en la serie animada de los 90s. Pero darle su propia película se me hizo completamente innecesario. Y hasta el día de hoy que grabo este video aún no se estrena Kraven, la cual no le tengo nada de fe. Y sí quiero ver a Kraven en el cine, pero enfrentándose a Spider-Man. Así que si están viendo este video en un futuro no muy lejano, díganme en los comentarios si la película de Kraven valió la pena, o al final también terminó siendo un producto mediocre como todo lo que está haciendo Sony en su Venomverso. Ahora, la pregunta del millón, ¿este Bodrioverso tiene salvación? Pues la verdad, no. O sea, mientras que sigan cometiendo los mismos errores, pienso que no tiene salvación. Es que ni siquiera estas películas tienen un propósito seguro a futuro cuando son personajes que todos se relacionan con Spider-Man. Ahora, hay personajes que sí pudieran sostenerse por sí mismos en una película que se relacionan con Spider-Man. Por ejemplo, creo que Venom con un mejor guión y estructura pudiera ser algo mucho más grande. Sin embargo, si no está Spider-Man, siempre será algo que le falte.
Últimamente hay rumores de que supuestamente se está desarrollando una película del agente Venom, y yo creo que si Sony hubiera empezado con ese personaje desde el inicio, desde mi punto de vista hubiera sido mucho mejor, ya que el agente Venom es Flash Thompson. Su vínculo con el simbiote pudiera ser algo mucho más interesante sin la necesidad de que haya un Spider-Man por allí. Es más, pudieran mencionar o hacer un flashback de que el simbiote ya había estado antes vinculado con Spider-Man de otro universo, o que simplemente ese Spider-Man ya pertenezca al universo de este nuevo Flash Thompson. Y si la hacen, tiene que ser con un actor nuevo que se parezca más a la versión de los cómics, porque el Flash Thompson del universo cinematográfico es una porquería. Perdonad que me ría, pero es que esto es muy ridículo, de verdad. ¡Es muy ridículo! Para los que no sepan, en los cómics hubo un momento en el que Flash Thompson se unió al ejército de Estados Unidos y fue enviado a Irak, donde perdió sus 2 piernas en el cumplimiento de su deber en una guerra. Debido a sus heridas, se le ofreció un puesto en el proyecto del Renacimiento 2.0 del gobierno, donde se unió al simbiote de Venom, y se convirtió en el agente Venom, recuperando sus piernas solamente cuando usa el simbiote. Entonces, una película de acción, incluso con estilo bélico, se me hace mucho mejor que la trilogía que hicieron con Venom. Pero claro, hay que tener un buen guionista para eso. Otra idea que tengo es que en lugar de haber estrenado la película de Madame Web, hubiera sido mucho mejor una película de la Spider-Woman de Jessica Drew, o incluso una película de Julia Carpenter interpretada por Sydney Sweeney, como la protagonista principal. Y bueno, al final de todo simplemente son ideas, tampoco es que nos urge ver películas de esos personajes. Ahora, otro proyecto que sí le veo un poco más de sentido, aunque aún no le tengo nada de hype, ya veremos cómo será, es la serie que está en camino y que se va a estrenar sobre Spider-Man No Way Home, protagonizado por Nicolas Cage. Sé que él le prestó su voz al mismo personaje en Into the Spider-Verse, pero personalmente para este live action hubiera preferido un actor más joven para el personaje. En conclusión, Sony le está cagando durísimo con su universo de películas sin sentido. Si los villanos importantes de Spider-Man son protagonistas pero sin estar Spider-Man, simplemente están botando dinero a la basura. Más que todo por Morbius y Madame Web, ya veremos qué pasará con Kraven. Porque a pesar de que las películas de Venom son menos malas, la primera sí fue más rentable alcanzando los $800 millones. Pero aún así pienso que no es la manera en que la gente le gustaría ver al personaje adaptado. Por Dios, qué vaina es esa de ver a Venom bailando. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes del bodrioverso de Sony? Y este fue todo el video. Recuerda que si te gustó puedes darle un power like, lo compartes y te suscribes si todavía no lo has hecho. Eso ayudaría al canal a llegar a más personas. Un gran saludo y lo mejor siempre para ti. Nos vemos en la próxima.